entrevista. Son las 7 de la mañana con 31 minutos y vamos a arrancar precisamente con la entrevista. Hace un momento le comentaba que ya nos está acompañando en esta cabina el alcalde de León, Héctor López Santillana. Muy buenos días, alcalde, gracias. Gracias a ti, Xóchitl, un gusto saludarte, Marta. Gracias por la oportunidad. Bueno, pues nos viene a platicar acerca de este programa denominado Mano a Mano, alcalde. Sí, vale la pena precisar, Xóchitl, que más que un programa es una estrategia de cómo atender los problemas de León. Cuando hablamos de los principales problemas de León, en la última ocasión que tuve la oportunidad de que me recibieran aquí en la cabina, hablábamos de que el tema fundamental de León era pues el tema de la inseguridad, pero hablábamos de ir a las raíces y que esto estaba generado en gran medida por la desigualdad que existe hoy en León. Con esta estrategia hemos definido que vamos a atender de la periferia hacia el centro, es decir, de las comunidades rurales y de nuestras colonias que están en la periferia de la ciudad, en donde existen mayores condiciones de desigualdad, y esta estrategia pretende ir a incluir al desarrollo a los habitantes, a los ciudadanos de León que habitan en esas comunidades, y atenderlos de una manera integral, de tal forma que resolvamos no solamente la parte física de su entorno, dándole acceso, conectándole, llevándole los servicios básicos, agua, drenaje, electricidad, sino también atendiendo la parte de la persona y de la familia, con educación, con seguro popular, con servicios de salud, con acceso, con becas de educación, de tal forma que logremos en lo que resta de esta administración, generar un proceso de cambio en esas comunidades, de tal forma que logremos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que radican ahí. Alcalde, se habla de 337,000 pobres que van a ser atendidos en el municipio. ¿Por qué estos 337,000 y no todos? Mira, no, van a ser atendidos todos. En León existen 600,000 pobres que tienen algún grado de carencia social, que es como se define la pobreza. Nada más que de estos 600,000 pobres, 337,000 están ubicados en estos 8 polígonos de pobreza y en nuestras comunidades rurales. Entonces vamos a estar haciendo el trabajo donde hay mayor número de concentración de familias y de personas que tienen carencias sociales. Pero también estaremos atendiendo los polígonos en la zona urbana, en la parte del centro de la ciudad, en donde también existen otro tipo de fraccionamientos o de polígonos, o que tienen condiciones de inseguridad, o que tienen condiciones de desigualdad, o que tienen condiciones de desarrollo desequilibrado. Entonces vamos a atenderlo, pero mucho del programa está focalizado en estos 8 polígonos de pobreza, en donde hay una enorme concentración de gente que tiene carencias sociales. Entonces la estrategia es amplia, pero está también muy focalizada en donde tenemos los problemas. No nada más es infraestructura lo que se va a estar atendiendo, alcalde. Es correcto, se van a estar atendiendo otras prioridades de estas comunidades. Sí, mira, la estrategia que tenemos es que muchos de estos polígonos en donde se concentran estos 337,000 personas, una de las principales causas es que no tienen acceso a una vía que los conecte, que les facilite su movilidad donde se encuentran los servicios de salud o de empleo o de educación. Entonces la primera línea de trabajo será asegurar que estos polígonos tengan un eje vial primario por donde puedan entrar la recolección, la seguridad, las ambulancias, el transporte público. Esa será una primera parte, pero muy importante. Ejemplo, el polígono de Medina no tiene un acceso vial primario. El Hilario Medina o el Francisco Villa no llegan hasta estas zonas, o los Castillos, que tenemos la carretera que va a la Sierra de Lobos, pero que no existe una vialidad primaria. Para que los servicios entren cuesta mucho trabajo, y así lo mismo nos pasa en Las Joyas, que solamente tenemos 2 carriles del Aristóteles, o me pasa en San Juan de Abajo, o me sucede en la 10 de Mayo,
En todos sucede esta misma situación, así que una parte importante será llevarles digámoslo así, un bulevar que los conecte. La segunda parte es la creación de circuitos de servicios estratégicos dentro de la zona. Es decir, vamos a privilegiar la pavimentación de las calles por donde circula el transporte público, en donde y hacia donde están las escuelas o donde están los centros de salud o los centros a donde las familias de esa zona acuden a convivir. Esto es lo que va a ser prioritario para asegurar de que generemos una red de vialidades en donde puedan las familias desplazarse rápidamente hacia los centros que les proporcionen la inclusión a las oportunidades para su desarrollo. La tercera tiene que ver con la generación o regeneración o recuperación de espacios públicos. En muchos de estos polígonos no tienen áreas de donación, por lo tanto no tienen o deportivas o no tienen parques públicos, las casas son pequeñas, ¿en dónde conviven? Están literalmente los niños a las 8, 9, 10 de la noche en la calle, sin ninguna supervisión, no hay espacios en donde puedan convivir las familias, los pocos espacios que pudiera haber están abandonados, no tienen alumbrado y se han apoderado de ello las pandillas. Entonces, en lugar de servir para la integración de las familias, está sirviendo estos espacios para que los pandilleros se apropien de ellos y estén agrediendo al resto de sus vecinos. El cuarto tiene que ver con acciones para el mejoramiento de vivienda. Hay muchas casas todavía en León con techos de lámina, de cartón o de plástico, con paredes endebles, con pisos de tierra, sin los servicios. Así que también habrá un programa de atención específico a las familias de estos polígonos para el mejoramiento de vivienda. Y la otra última parte es encauzar todos los demás programas de empleo, de educación, de salud, para poderles brindar las oportunidades o las herramientas para su desarrollo. En materia de empleo, pretendemos llevar el empleo a estas zonas para que particularmente las mamás que trabajen puedan hacerlo sin tener que estarse desplazando e invirtiendo tanto tiempo en su desplazamiento, para que de esta forma puedan estar más cerca de su familia. Alcalde, en el tema de vivienda, ¿cuáles son las prioridades que tienen ya identificadas? Las prioridades van dirigidas hacia atender a aquellas familias que viven o que tienen viviendas en condiciones muy deficientes. Hablaba del techo, de las paredes o de los pisos, pero también hablaba de aquellas viviendas en donde existe un grave hacinamiento. Nos hemos encontrado muchas casas en estos polígonos de forma particular. Lo acabo de ver el sábado hace 8 días. Recuerdo el caso de una familia, de 3 familias que vivían en 2 habitaciones. Literalmente nada más en 2 habitaciones. En una habitación vivían y convivían 9 personas y en la otra 3 personas. Y era una vivienda también con techos de cartón, con paredes de lámina o de madera, que se filtra todo el aire. Y ese son el tipo de viviendas a las que vamos dirigidos a atender en primera etapa. Por eso cuando arrancamos el modelo de intervención, uno de los testimonios fue ponerle un techo firme, un techo de vigueta y bovedilla a una de estas casas en el polígono de Lomas de Medina. Y a la par que intervenimos con esto, también estamos procurando de que estas familias puedan tener acceso a un calentador de solar para poder tener agua en condiciones para su higiene, y también con estufas de tal forma que cuando tengan que preparar sus alimentos eviten estar utilizando leña o basura para calentarse o para preparar sus alimentos, lo cual conlleva un peligro para su propia seguridad. Alcalde, ¿por qué arrancó este programa en Lomas de Medina? Lomas de Medina es el polígono de pobreza que está integrado, si la memoria no me falla, por cerca de 30 colonias diferentes. Cuando hablamos de Medina no estamos hablando una colonia, estamos hablando toda una zona, que es el polígono más grande de León. En esta radican 110,000 personas.
Para dar una idea, en Las Joyas, pues radican poquito menos de 70,000 personas. Así que arranca en Lomas de Medina porque es el polígono en donde, número uno, existe mayor número de personas radicando en condiciones de carencias. Número dos, es el polígono donde concurren todos los problemas. Lo elegimos porque es el más difícil de atender, no porque sea el más fácil de atender. Es decir, donde mayor dificultad hay, ahí es en donde más decididamente tiene que estar la autoridad. Ahí se nos presentan colonias o zonas irregulares, tenemos problemas de delincuencia, tenemos problemas de urbanización, tenemos carencia todavía de la red de agua y de drenaje, la orografía, es decir, el estado físico del terreno es complicado, en fin, por eso lo elegimos. Es una zona en donde, dicho de una forma en la mitad del espacio que ocupa Las Joyas, viven prácticamente un poquito, casi el doble de la población que radica en Las Joyas. Con esto te estoy dando una idea de la importancia que este polígono tiene en el desarrollo de toda la ciudad. Secretario, perdón, no se preocupe. Se me olvida. Alcalde, ya empezaron a surgir las voces en torno a que este programa general, tanto de gobierno del estado como del municipio, va a tener un uso electoral por la cantidad de información que están obteniendo por cada una de las familias. Y voy a augurar la respuesta. Evidentemente me va a decir que no. Pero ¿cuál es la razón de que no se pueda utilizar este programa con fines electoreros? Mira, fundamentalmente tiene que ver con el involucramiento mismo de la sociedad. Si quisiéramos hacer un fin electorero, pues no hubiéramos invitado a tantos testigos sociales, hubiéramos hecho la intervención como nosotros hubiéramos querido. Durante la presentación del programa se dejó claro que existe un modelo de organización, primero con los comités de colonos, segundo, con el acompañamiento de ONGs o organismos de la sociedad. Tercero, con instituciones de educación superior. Cuarto, con empresas. Y con estos conformando en este comité para poder hacer el involucramiento, el acompañamiento del programa de desarrollo de la propia comunidad. Este acompañamiento multidisciplinario, solidario, subsidiario de la misma sociedad es lo que mejor garantiza de que no estaremos haciendo un uso electorero de este tipo de programas. Dicho de una manera muy sencilla, lo estamos dejando alojados en manos de la sociedad porque reconocemos que si bien va a ser muy fuerte la inversión, no se van a poder resolver todos los problemas estos 3 años. Vamos a detonar las acciones fundamentales que luego permitan darle continuidad. ¿Y quién se va a encargar de darle continuidad al programa? Los propios vecinos, el comité de colonos, con el involucramiento y acompañamiento de la sociedad. Así de simple. ¿Ya están integrados estos comités ciudadanos que correcto. Están decidiendo o que habrán de decidir las acciones? Sí, ya están decididas cuando en presencia del gobernador se le tomó protesta de manera general a muchos de estos comités. Esta estrategia va focalizada a en el caso de León son 90 zonas específicas donde se estará interviniendo, y en estos 8 polígonos de pobreza, entonces estuvieron ahí presentes gente que representaban a ciudadanos de estos 8 polígonos y en donde estarán participando. Y en mi discurso hacía un agradecimiento muy largo, por cierto, de todos los involucrados de la sociedad, donde hablaba de empresarios, donde hablaba de instituciones de educación, donde hablaba de clubes y asociaciones de servicio, donde hablaba también de fundaciones, patronatos, de la sociedad civil. Es decir, buena parte del trabajo que hemos estado haciendo ha sido integrar, sensibilizar, integrar, coordinar la suma de voluntades de toda la sociedad para que este trabajo tenga los alcances y la profundidad que se requiere. Estos 3 años van a estar nada más atendiendo a través de mano a mano a Lomas de Medina, o ya tienen identificados otras zonas, o al mismo tiempo ya están trabajando en otras zonas. Ya estamos detonando las acciones en las otras. El programa mano a mano no, si bien se arrancó en Medina
por estas razones que explicaba, va dirigido a estos 8 polígonos de pobreza, y en estos 8 polígonos de pobreza también están incluidas 24 localidades rurales, de tal forma que uno son los Castillos, el segundo es la zona de Medina, el tercero tiene que ver con toda la zona de San Francisco, incluyendo Villas de San Juan, el cuarto es el 10 de Mayo, luego el quinto San Juan de Abajo, el sexto la Jacinto López, el séptimo son Las Joyas y el octavo es Piletas. No quiere decir el orden en el que me las aprendí, no quiere decir que sea el orden en el que las vamos a atender. Se va a ir atendiendo, hay acciones que son simultáneas y hay otras acciones que estamos programando que se vayan realizando durante los 3 años. ¿Cuánto le corresponde poner al municipio? 900 millones de pesos en los 3 años. En los 3 años, digo, supongo que nunca va a ser suficiente el recurso para atender este tipo. Pero es una cifra buena para ir detonando, es una cantidad sin precedentes. Estamos concurriendo gobierno del estado y el municipio en un programa total de 1,800 millones de pesos en estos 3 años, en donde vamos peso a peso, 900 millones de pesos del estado, 900 millones de pesos del municipio, más las acciones que puedan concurrir de los programas. No quiere decir que es con lo único con lo que estaremos interviniendo. ¿Cómo van a estar trabajando además con el resto de la población que está también en pobreza? Sí, ahí la otra parte, ya dependiendo de las ubicaciones, tenemos también identificados los polígonos en donde tienen mayor grado de conflictividad. Y entonces en esos polígonos también entraremos con estas mismas medidas: conectividad, recuperación de espacios públicos, con el tema de vivienda, pero está muy focalizado de tal forma que traemos una estrategia, número 1, de polos de desarrollo rural, número 2, estos polígonos de pobreza, número 3, las zonas de mayor incidencia delictiva, que tenemos 16 zonas, no necesariamente colonias, en donde se concentra la conflictividad en nuestro municipio. Número 4, las zonas emblemáticas de la ciudad, donde hay que recuperar. Número 5, las zonas económicas, como la zona Piel, el centro histórico, ciudad industrial. Y número 6, las zonas en donde donde no existe certeza jurídica. En estas 6 estrategias de focalización, es en donde estaremos atendiendo a la mayoría de los leoneses. Alcalde, hizo mención acerca de en el tema de acercar las oportunidades laborales a estas zonas. Esto implica llevar empresas, generar o impulsar proyectos productivos que son, temas que conoce muy bien. ¿Cuál es la estrategia en este sentido? Mira, son 3 líneas. La primera, en esta conectividad, facilitar que la gente que vive ahí pueda llegar más fácilmente y más cómodamente hacia los centros de trabajo. Hay muchas de estas gentes que hoy en día están invirtiendo 1 hora, 1 hora y media para salir de su hogar, llegar a su centro de trabajo y otro tanto para regresar. Están invirtiendo de 2 a 3 horas diarias, tiempo que, pues, de hacerlo más eficiente, podrían estar conviviendo con su familia. Al final del día vamos muy dirigidos a fortalecer a la familia. La segunda es prepararlos y capacitarlos en el lugar para que puedan o bien generar su propio proyecto productivo, su propio autoempleo, atendiendo las necesidades de su propia comunidad, o bien preparándolos para acceder a oportunidades de empleo. Ya la semana pasada, ya se iniciaron, por decirte, en Medina, los cursos la parte de reclutamiento y selección para la contratación en empresas. Y con esto la capacitación que se requiera para poderles dar la empleabilidad. Y la otra opción es que, resolviendo el tema de accesibilidad, entonces construir una nave para facilitar el establecimiento de una empresa en la misma localidad y que la gente no tenga que desplazarse mucho para ir a su centro de trabajo. Así ya se han hecho en otras latitudes, aquí mismo en León, en Las Joyas. Cuando está la Secretaría de Desarrollo Económico, llevó una empresa de inyección de suelas de plástico a la propia comunidad de las Joyas, y la empresa ha resultado ser muy bien recibida por los ciudadanos. Entonces este modelo lo estaremos replicando tanto en los polígonos de pobreza como en los polos de desarrollo. ¿Ya alguna empresa levantó la mano? Hay varias empresas, particularmente de manufactura intensiva en mano de obra,
que están interesados en explorar estas posibilidades. Entonces estamos viendo ahorita, haciendo ya el trabajo de ubicación de terrenos o de naves para poder facilitar el establecimiento de las empresas. ¿Qué hace falta para decidir y determinar que ya se puedan instalar en estas zonas ubicadas? Resolver el tema de la accesibilidad, resolver el tema de los servicios. En muchos de los casos, en estos polígonos, no tienen suficiente energía eléctrica, entonces habrá que resolver el tema del servicio de energía eléctrica, los servicios básicos de agua y drenaje, en donde pueda establecerse la empresa, para que los ciudadanos puedan irse caminando a su centro de trabajo. Todas estas acciones, alcalde, están dirigidas, entre otras cosas, a reducir el tema de la inseguridad. Ya hay voces diciendo que hace falta que den a conocer cuál es esa estrategia. ¿Qué tan necesario, alcalde, es dar a conocer efectivamente esta estrategia que tienen en materia de seguridad? Mira, creo que es muy necesario. El problema de la inseguridad tiene dos factores, digamos, el factor de los hechos delictivos, y el segundo factor tiene que ver con la percepción. Entonces, al final del día todo construye un mismo clima. Si atendemos entonces el tema de la percepción, es muy importante que concentremos esfuerzos en materia de comunicación, de difusión, para que también el ciudadano pueda estar mejor informado y a partir de esto pueda él mejorar o formar su mejor juicio. Y en temas de los índices delictivos, quiero comentarles que, bueno, en esta semana estaremos haciendo no solamente la presentación del proyecto integral de seguridad, pero que empieza a haber resultados muy importantes en esta materia. Tenemos en varios delitos una disminución de los índices delictivos que se están presentando en nuestra ciudad. Hemos logrado una cantidad muy importante de detenidos. Quiero compartir con ustedes que está la cantidad de detenidos que llevamos presentados ante el Ministerio Público por delitos del fuero común, más aparte los que se presentan ante delitos del fuero federal, que nuevamente la Procuraduría está volviendo a reabrir las agencias del Ministerio Público que se habían cerrado en años anteriores, porque la Policía Municipal no presentaba detenidos ante las autoridades correspondientes. Nosotros está la cantidad de personas que llevamos detenidas por delitos del fuero común, es decir, homicidios, lesiones, robos, robo también a personas, a comercios, a casa, habitación, a vehículos, que nuevamente el Ministerio Público está teniendo que duplicar el número de agencias del Ministerio Público. Con esto, lo que quiero indicar no es que el problema esté resuelto, ni estoy echando campanas al vuelo. Lo que estoy hablando es de que a pesar de las condiciones en las que nos encontramos la Secretaría de Seguridad, toda la Secretaría de Seguridad, y una vez que han sido estas resueltas, estamos dando resultados consistentes y contundentes para asegurar que los leoneses consistentemente vayamos recuperando la confianza. Y esto quiero aprovechar la oportunidad de sus micrófonos pues para seguir invitando, haciendo un llamado a la población para que nos dé denuncias, pero que nos vaya dando la información necesaria para ir pudiendo intervenir de manera muy, muy precisa. Ejemplo de estos, solamente dos ejemplos. Una casa de narcomenudeo que se desmanteló recientemente y ahí ha sido muy generosa la información de los ciudadanos. Tenemos ya preparados muy consistentemente los operativos en esta parte, y el otro hecho, el que se presentó la semana pasada, donde se pudo detener a una banda de personas que se estaban dedicando al robo de casa habitación, 10 personas que tenían todo un modus operandi, y son de estas acciones de más de carácter preventivo las que estaremos continuando dando y presentando de manera muy firme. Entonces estoy muy confiado de lo que se está haciendo por los resultados, pero también es importante que vayamos informándolos para que la ciudadanía tenga la mejor opinión. Alcalde, ¿cuál es también el llamado a las autoridades judiciales y de la Procuraduría? Si bien el viernes pasado la policía de León detuvo a esta presunta banda de
asaltacasas, ya fueron, y habían sido consignados por tentativa de robo y señalados ya como que estaban involucrados en estas actividades, pues ya salieron libres bajo fianza. ¿Cuál es el llamado? Porque la primera, Xóchitl, precisar que salir libres bajo fianza no quiere decir que estén exonerados de su responsabilidad. Eso es algo que es bien importante que la ciudadanía comprenda, sino que el proceso simplemente para poder determinar su responsabilidad, su posible encarcelamiento o su liberación de la responsabilidad, lo van a poder realizar sin tener que estar encarcelados. Entonces, salir libre bajo fianza no quiere decir que hayan sido exonerados. Eso es bien importante que vayamos a. Y la segunda parte en esto, pues a nosotros como administración municipal nos corresponde hacer respetar la ley. Tiene que ver con las leyes federales, tiene que ver con las leyes estatales. Entonces, más que al Poder Judicial, tiene que ver con la legislación que se ha venido realizando, que vale la pena decirlo, es una legislación que está muy orientada a garantizar los derechos de los ciudadanos. Entonces, esto es algo que necesita revisarse y ha habido comentarios y diferentes reflexiones, tanto con el legislativo como con el propio Poder Judicial, para que pudiera ser que las sanciones pudieran ser un poquito más enérgicas. Mientras esto se da, nosotros como autoridad municipal, si salen una vez, ahí los volvemos a detener. Si en un momento dado salen bajo fianza y se los volvemos a detener con otro delito, pues eso ya podrían generar las condiciones para que el juez considere otros elementos para evitar que salgan libres bajo fianza. Con esto, lo que quiero dejar muy en claro es que a la autoridad municipal no le corresponde ser juez. Le corresponde hacer su labor y nosotros estamos comprometidos a seguirla haciendo. Alcalde, ¿nos puede adelantar algo de esta presentación del proyecto de seguridad? No. Nada, de plano, nada nos va. Venía a hablar de otra cosa, mi querido Xóchitl, ya me llevaste a otro tema, pero no es con mucho gusto. Pero lo que quiero compartir con ustedes es el hecho de que hay una estrategia integral que está muy focalizada. Sabemos en dónde nos duele, con mucha precisión, que en esta estrategia integral, la primera parte a la que nos hemos dedicado en estos meses ha sido primero a restablecer las condiciones básicas de trabajo, de seguridad, de respeto a los propios elementos. Lo declaré cuando entramos a la administración, el primer día hábil me encontré con que solamente tenías 70 patrullas de un padrón vehicular de 656 patrullas que me entregaron. Solamente 70 estaban en operación. Las demás estaban descompuestas o estaban en el taller, o había 20 patrullas que ni siquiera habían entregado porque las habían adquirido sin las torres, sin las balizas y sin equipos de comunicación. ¿Sí? Nos encontramos un clima laboral entre los elementos sumamente desmotivados por N número de factores que no vienen aquí. Hemos ido poniendo orden en todas estas cosas. Hoy estamos pudiendo dar servicios y dar los primeros resultados, pero que la parte importante fue ahorita atender a los propios elementos de seguridad. Al mismo tiempo, en estos momentos, todas las cámaras municipales de videovigilancia, todas las municipales ya están interconectadas en el gran sistema del gobierno del estado, de tal forma que esto nos está asegurando que podamos tener coordinación. La tercera fue crear este grupo de coordinación entre autoridades federales, las estatales y las municipales, para que podamos vigilar no solamente la zona urbana, sino también las fronteras y la zona rural donde tenemos problemas de robo de ganado. Cuarto, en este aspecto, pues ya hemos puesto en orden la casita. Nos tocó tener que llegar a comprobar y recuperar parte del subsemún que se había perdido entre desorden administrativo y
problemas financieros a nivel federal, logramos recuperar algo que nos están poniendo a disposición para los leoneses apenas este año para continuar con el programa de fortalecimiento. Volvimos a dignificar la Academia Metropolitana, que estaba bastante desatendida, y con esto todo ha sido una preparación para poderle empezar a dar a los ciudadanos resultados, confianza, asegurando de que nuestros elementos son personas que estén comprometidas en el resguardo de su seguridad. Y simplemente quiero recordar que para poder hacerlo tuvimos que cambiar a todos los comandantes que teníamos en la corporación. Solamente hablo de las pequeñas muestras. Hoy lo que me tiene tranquilo son esos resultados, y lo que estaremos compartiendo este jueves es cómo estaremos trabajando los 3 órdenes de gobierno, cómo estaremos alineados en una genuina política de prevención social del delito. No solamente se trata de contener los delitos, pero sobre todo cómo estaremos facilitando con el uso de la tecnología, el trabajo en la comunidad, una policía cercana a los ciudadanos en las propias colonias, en donde podamos ir recuperando la confianza de los ciudadanos. Alcalde, pues muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo ya se nos terminó. Gracias por habernos acompañado. Un placer, Xochitl. Un gusto saludarte, Marta. Y bueno, tendremos oportunidad de atender tu pregunta puntualmente después, a partir del jueves. A partir del jueves, así será. Muchísimas gracias, alcalde Héctor López Santillana, que nos acompañó esta mañana. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Vámonos a una pausa.